A ver, ¿qué pueden tener en común Caracas y Kiev? A primera vista, la verdad es que parece que nada. Son dos ciudades a miles de kilómetros de distancia, cada una en medio de sus propios conflictos. Pero, ¿y si existiera una conexión oculta, una muy sorprendente, entre ambas? Bueno, hoy vamos a desentrañar precisamente eso. Fíjense en esto que pasó casi al mismo tiempo. Por un lado, titulares sobre buques de guerra estadounidenses desplegándose en el Caribe, muy cerca de Venezuela, y por el otro la noticia de un plan de paz para Ucrania, un plan que curiosamente está vinculado al expresidente Trump. Parecen dos mundos aparte, ¿no? Pero el análisis que vamos a explorar sugiere que hay un hilo conductor, y ese hilo es precisamente el mismo actor. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Cómo es posible que una maniobra militar en el Caribe tenga algo que ver con un acuerdo de paz en Europa del Este? O sea, ¿cuál es el nexo? Esa es la gran pregunta, el centro del análisis que vamos a desglosar hoy. Muy bien, empecemos a armar este rompecabezas. La primera pieza, según nos dice este análisis, está en el Caribe. Y para entender qué podría haber detrás de todo esto, lo primero es mirar la historia oficial, la que se contó públicamente. Vamos a deconstruir esa narrativa. Entonces, ¿cuál fue la razón oficial para enviar barcos de guerra al Caribe? Pues se dijo que era una operación contra el narcotráfico que venía de Venezuela. Una misión clara, directa, al menos en apariencia. Pero el análisis que estamos revisando nos dice que, bueno, quizás esa no era toda la historia. Y aquí es donde esa versión oficial empieza a ser agua, según el autor. Primero señala que Venezuela no es el mayor productor de drogas de la zona. Segundo, y esto es clave, no produce fentanilo, que es el verdadero dolor de cabeza para Estados Unidos por la sobredosis. Y para rematar, se cuestiona si el famoso cartel de los soles es realmente tan grande y poderoso como se dice. Todo apunta a que quizás se exageró un poco la amenaza. Y la pregunta es, ¿por qué? Para explicarlo mejor, el autor hace una comparación bastante fuerte. Un paralelo histórico que seguro muchos recordarán, la justificación de las armas de destrucción masiva para la guerra de Irak en 2003. La idea es la misma. Se presenta un pretexto, una razón supuestamente legítima para justificar una acción militar que en realidad tiene otros objetivos, unos mucho más profundos. Entonces, si la lucha contra las drogas era solo la excusa, ¿cuál era el motivo real? Bueno, aquí el análisis nos lleva a un terreno distinto, el de una política exterior que se describe como brutalmente pragmática, una donde los intereses están por encima, muy por encima, de cualquier ideología. A ver, ¿se trata de una cruzada moral por la democracia? El autor dice que no, para nada, y pone ejemplos claros. El gobierno de Trump ha tratado sin problemas con líderes de Rusia, Arabia Saudita, Egipto. La idea de una lucha entre democracias y dictaduras, según este texto, no va por ahí. Más bien, se trataría de un pragmatismo puro y duro, donde lo que manda son los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos. Y todo esto nos lleva al objetivo final, al meollo del asunto: consolidar una esfera de influencia. Es la vieja idea de nuestro hemisferio. Según esta visión, la meta es asegurar el dominio estadounidense en la región, sin competidores. Este concepto es fundamental para entender todo lo que sigue. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la teoría central del análisis. La conexión entre Caracas y Kiev no sería casualidad. No, sería parte de algo mucho más grande. Un posible gran acuerdo. Un toma y daca geopolítico en toda regla. Veamos un poco más de cerca ese plan de paz para Ucrania. Hay puntos específicos que, según el autor, son clave. Hablan de reducir el ejército ucraniano, de que las garantías de seguridad internacional ya no serían tan seguras y, lo más importante, prohibir que Ucrania se una a la OTAN. En la práctica, esto significaría neutralizar a Ucrania. Y aquí, ¡boom!, todas las piezas encajan. El trato propuesto, según esta teoría, sería el siguiente. Estados Unidos, por un lado, dejaría que Ucrania caiga en la esfera de influencia de Rusia. A cambio, Rusia se haría a un lado en América Latina, prometiendo no meterse. Esto le daría a Washington luz verde para hacer y deshacer en su hemisferio, sin que Moscú sea un problema. Ahí está la conexión oculta entre Caracas y Kiev. Ahora, ojo, porque este posible acuerdo no sería solo un pacto entre dos países. Según este análisis, esto sería una señal de algo mucho, mucho más grande. Sería el nacimiento de una nueva era, un nuevo orden mundial, un orden de tres grandes imperios. ¿Y quiénes serían esos imperios? Pues Estados Unidos, Rusia y China. Estaríamos entrando en un mundo tripolar, donde cada una de estas superpotencias busca marcar su territorio, su propia área de influencia.
Y en este nuevo orden, las reglas del juego cambiarían por completo. El derecho internacional que conocemos, el que se construyó después de la Guerra Fría, quedaría obsoleto. La nueva ley sería básicamente que la fuerza da el derecho. Y en este reparto, actores históricos como Europa quedarían en un segundo plano, marginados de las grandes decisiones. La lógica es simple y brutal, y esta frase la resume a la perfección. Tú haces lo que quieres en tu espacio, y yo hago lo que quiero en el mío. Es un pacto de caballeros, por así decirlo, entre gigantes, un acuerdo para no pisarse los talones mientras cada uno consolida su poder en su propia región. Y claro, esta forma de ver el mundo choca de frente con la política exterior tradicional de Estados Unidos, especialmente con el atlantismo, esa alianza histórica con Europa. Porque si se negocia directamente con Rusia el futuro de un país europeo como Ucrania, se está, en esencia, ignorando a los aliados de toda la vida. Es una ruptura en toda regla. Y la conclusión de todo este análisis es, bueno, es bastante dura. Dice que el futuro de países como Venezuela o Ucrania ya no se decide en Caracas o en Kiev, se decide en las capitales de las grandes potencias, en Washington y en Moscú, por encima de sus cabezas. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una bastante incómoda. Si estamos realmente entrando en una era de pactos entre gigantes, ¿qué pasa con las naciones más pequeñas? ¿Se convierten en simples piezas de un gran tablero de ajedrez geopolítico? Es algo para pensar, ¿no? La respuesta, como siempre, la veremos con el tiempo.